Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Lo invitamos para que escuche una edición más de su programa, Hablemos. Espacio en el que se analizan temas del acontecer político, económico y cultural de la región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Coope Santos RL, programa que llega gracias a la colaboración de Bar y Restaurante Tachitos en San Marcos de Tarazú, donde la comida es todo un arte. Hotel La Arboleda también en San Marcos de Tarazú, donde se hospedan los invitados especiales de nuestro programa Hablemos. Y de Natu Café, que ofrece 9 Lecos en San Pablo de León Cortés con una comida tradicional exquisita. Así es que, y desde luego también gracias a la colaboración de Coope Santos RL, que es el que hace posible que este programa pueda llegar a toda la gente que nos ve por televisión. Hoy tenemos un tema, como siempre, interesantísimo, importantísimo. Hubo gente que lo solicitó y vamos a complacerlos. Hoy vamos a conversar con el ingeniero químico Carlos Eduardo Roldán Villalobos acerca de energías renovables, energías limpias o energía con energía, como dice el ingeniero. Don Santiago, buenas noches. Buenas noches, don José Aquiles, don amigo doctor. Buenas noches. Al invitado del día de hoy, a usted que nos hace el honor de sintonizarnos allá en sus casas, donde quiera que nos estén sintonizando, gracias por ese honor. Un tema definitivamente de vigencia, de mucha vigencia nacional, ojalá que sea de su interés. Antes de que presentemos al doctor, ¿por qué no presentamos la hoja de vida del doctor? Del ingeniero, perdón. Pues rápidamente, sí, es consultor internacional, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía, fundador y coordinador del programa de energías limpias del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Posiblemente tiene más notas que no conocemos. Así es, doctor Jorge Roldán Villalobos. Buenas noches. Buenas, don José Aquiles, don Santiago, Carlos, bienvenido al programa. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Estos apellidos acapararon hoy la mesa principal del programa Hablemos. Pero el tema se lo merece y el como invitado es no, honor a quien honor merece. Sí. Y aquí, desde luego, esto es un tema que requiere de expertos y porque nosotros no lo somos, traemos a la persona que conoce. Claro, en este caso, quien conoce es el ingeniero don Carlos Eduardo Roldán Villalobos. En San Marcos, en el centro, hay una congestión vial, hay un autobús varado detrás de la Iglesia Católica. Y pues siempre es recomendable decirle a la gente que nos escuche, que nos ve, que ahora hay una nueva vía alterna para salir sobre todo la gente que viene del Bajo de San Juan hacia Santa María de Ota, pasando por detrás de la antigua Caja Costarricense del Seguro Social, donde actualmente existe la Casa de Ande, y saliendo por el antiguo o por el estadio, detrás del estadio municipal de Tarazú. Así es que tomen esa vía para que no se vean, no se afecte más la comunicación vial en San Marcos de Tarazú. Bien, vamos al tema de una vez. Don Carlos, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que para usted es muy complicado, igual que para muchos de nuestros invitados que tienen que desplazarse de San José, pero sabemos de su gentileza en este sentido y muchas gracias, don Carlos. No, pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Realmente a veces nosotros no nos damos cuenta, pero la zona de las personas de estas zonas tienden a ser mucho más emprendedoras, más prácticas y más de tomar decisiones que la gente que está en el valle, ¿verdad? Entonces, para mí más bien compartir con ustedes es un estímulo para seguir adelante en una lucha pues que poco a poco vamos a dar a conocer para resolver el problema energético que tiene el país. Más bien, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y pues estamos para servirles. ¿A dónde se graduó, don Carlos? Yo estudié en la Universidad de Costa Rica, Ingeniería Química, y luego estuve 6 meses en Italia estudiando fuentes no convencionales de energía. Trabajé 8 años en Recope, en donde entendí muy bien el tema petrolero. Luego pasé a una compañía transnacional donde fui gerente de operaciones
teníamos nuestra propia planta de generación de energía eléctrica, tanto hidroeléctrica como con diésel, y pues ya por el año del 2003 me independicé, comencé mi empresa de consultoría y he hecho trabajos en República Dominicana, Belice, Guatemala, El Salvador, he dado charlas en Colombia, en Panamá, en Nicaragua, y pues aquí vamos para adelante. ¿Cómo se gesta todo este movimiento de energías limpias? ¿Qué es la motivación que Sí. nace o está detrás de este tema? Sí, yo siempre cuando voy a hablar de energías limpias, primero me gusta hablar un poco del tema energético, porque lamentablemente los políticos de este país tienden a usar la energía limpia como un caballo de batalla en su lucha, y sin querer nos está metiendo en un problema serio, porque pasa lo siguiente, miren, primero que nada, a nivel mundial hay muchos tipos de energía, hay energías fósiles y energías renovables. El petróleo, que pensamos que es la principal fuente energética del mundo, y lo cual es cierto, solo surte el 32% de la energía en el mundo. El 54% de la energía del mundo proviene de otras dos fuentes de energías fósiles que nosotros no conocemos o que no utilizamos, que es el carbón mineral y el gas natural. Pero si ustedes piensan que el sector productivo del mundo está utilizando carbón y gas natural y en Costa Rica no lo usamos, entonces algo aquí puede ser peligroso. ¿Por qué el 54% de la energía del mundo proviene del carbón y el gas natural? Porque son las energías fósiles más baratas, son mucho más baratas que el petróleo. Para que tengan, poner números, si el petróleo puede costar 100, el gas natural puede costar 20 o 10. Entonces las industrias en el mundo prefieren usar gas natural que usar derivados del petróleo. Como Costa Rica le dice no a buscar gas natural, como no tenemos carbón mineral, nuestra dependencia del petróleo es mucho más alta. Y aquí viene otro tema importante, es la humanidad le hace falta muchísima energía para alcanzar el desarrollo. Solo para que tengamos una idea de cómo está la situación a nivel mundial, existen 2.700 millones de personas que todavía cocinan con leña. Y de acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial, existen 1.200 millones de personas sin acceso a electricidad. Exacto, o sea, la tercera parte de la humanidad todavía cocina con leña y la quinta parte no tiene acceso a electricidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a surtir de energía las necesidades futuras? Y entonces, a través del tema del cambio climático, se dice, no podemos seguir quemando carbón. ¿Por qué? Porque el carbón se usa para producir energía eléctrica. El 98% del carbón del mundo se quema para producir calor, para que el calor convierta el agua líquida en vapor y el vapor mueva turbinas para producir electricidad. Entonces, las turbinas que en Costa Rica, los generadores que en Costa Rica se mueven con energía eólica o con energía hidroeléctrica, en otras partes se producen con vapor de agua. Cuando habla de carbón, es el que se genera quemando leña. No, carbón son mineral. piedras de carbón. Piedras de carbón. O sea, la gente, por ejemplo, en Alemania, usted llega a un tajo y se encuentra paredes de 20, 30 metros de puro carbón, que son vestigios de bosques antiguos que por un momento se quemaron y eso se quedó ahí, ¿verdad? Entonces, hay mucho carbón en el mundo y como les digo, cuando China, Estados Unidos y Europa tienen que decidir cómo producir energía eléctrica, se van por carbón porque es mucho más barata que la energía hidroeléctrica o que la energía geotérmica o que la energía solar. Pero ahora que estamos viendo el tema del cambio climático, los países han entendido que hay que darle una oportunidad a las energías limpias. Y entonces hay dos en particular que comenzaron a despegar en el consumo. Uno de ellos es la energía eólica y el otro es la energía solar. La energía eólica, por ejemplo, solo les puedo decir así que en los últimos 10 años la generación de energía con el viento aumentó en 7 veces. Y la energía solar en solo 5 años aumentó su penetración en el mercado en 10 veces. ¿Por qué razón? Porque obviamente tienen una menor huella, han bajado los costos de producción de los paneles solares y los países han entendido que pueden tener paneles solares o energía eólica y reducir el consumo de carbón y gas natural. ¿Ven? ¿Qué pasa en Costa Rica? En Costa Rica tenemos que tener mucho cuidado, porque las energías renovables no se pueden acumular. Por ejemplo, yo no puedo guardar el sol de la mañana para usarlo en la noche. No puedo tomar el viento de marzo y abril para usarlo en octubre. Entonces, hay momentos en el año donde podemos tener excedentes de energía que al final
nos pueden pasar una factura seria. Costa Rica en este momento tiene la tercera energía eléctrica más cara de todos los países con los que nosotros competimos. Solo Nicaragua y República Dominicana tienen energía eléctrica más cara que Costa Rica. La industria nacional paga 15 centavos por cada kilowatt-hora, mientras que en Canadá pagan menos de 5, 4 y hasta 3,5 en algunos estados. Entonces, eso pasa la factura en competitividad. Las energías renovables pueden ser muy caras si no se desarrollan de una forma adecuada. Una pregunta, Carlos. Tenemos la electricidad es cara, pero no estamos utilizando carbón natural ni gas natural. Así es. Podría ser que Canadá tenga esos precios más bajos porque no tiene un compromiso con el medio ambiente como lo tiene Costa Rica. Exactamente. Digamos, Canadá, vamos a ver, imagínense ustedes, por ejemplo, que entra Reventazón, pero nosotros el año pasado, prácticamente de mayo hasta diciembre, no ocupamos generar térmicamente. Entonces, con la entrada de Reventazón, ¿quién va a comprar energía eléctrica de mayo a diciembre si el año pasado no ocupamos térmico? ¿Ven? O sea, ¿qué hace Canadá? Canadá dice, yo tengo plantas hidroeléctricas y lo que haga falta lo produzco quemando gas natural. Si en la demanda crece, entonces voy a meter otra planta hidroeléctrica para reducir el consumo de gas natural, entonces obtengo un ahorro. Pero si nosotros metemos Reventazón y no hay un ahorro y no hay un incremento en la demanda, eso implica un costo adicional para todo el servicio energético nacional. Y eso es lo que está ocurriendo. Además de que tenemos costos de instalación de plantas muy altas, Costa Rica se vuelve un país caro en todo sentido. Entonces, la energía solar entra con una oportunidad muy interesante para los sectores residenciales y el sector general, porque como la energía es tan cara, la energía solar se vuelve rentable para el consumidor pequeño. Pero tenemos que hacer algo inmediatamente, y es, si no le compramos energía eléctrica al ICE, tenemos que exigir al ICE que la coloque en alguna parte, que la exporte. ¿Por qué? Porque vean qué interesante, Costa Rica el año pasado generó solo un 1% de la energía térmica, pero Centroamérica generó el 35% quemando combustibles. Entonces, para Costa Rica una gran oportunidad de energía solar es autogenerar con energía solar y los excedentes y las plantas hidroeléctricas usarlas para vender energía eléctrica a Centroamérica. Pero el problema de esto es que ese tipo de visión no es de hoy, debió haber sido hace 5 años, porque para exportar electricidad ocupamos cables de transmisión y no hay líneas de transmisión para llevar energía eléctrica a Panamá Centro. No hay líneas de transmisión para llevar energía eléctrica a través de Nicaragua. Las hay, pero son de muy pequeña capacidad. En este momento nosotros podemos exportar a El Salvador y Honduras la tercera parte de lo que Reventazón produce. Y además de Reventazón, entró Torito, entró Chucás y entraron un montón de plantas más. Entonces, el gran temor que hay en este momento es, y no es el temor, es una realidad. ¿Recuerdan el temporal que hubo en febrero? En febrero hubo plantas del ICE que tuvieron que dejar pasar el agua porque no había nadie que estuviera consumiendo esa energía y no la podíamos colocar en Centroamérica. Entonces, ocupamos una política energética nacional muy seria, pero este país el tema energético lo abandonó. Vean, República Dominicana tiene un Ministerio de Energía, con un viceministro de Electricidad, un viceministro de Hidrocarburos, tiene la Comisión Nacional de Energía y tiene además todo lo que es el mercado, el mercado de energía eléctrica. Costa Rica, el Ministerio de Energía no existe, lo que existe es un Ministerio de Ambiente y Energía, que tiene una única viceministra que prácticamente no tiene personal a cargo. Entonces, en la viceministra Irene Cañas recae todo lo que tiene que ver con energía. Es imposible que un país pueda salir adelante con un tema cuando no tiene personal. Y aquí vienen unas reflexiones, ¿no? Si nosotros queremos que este país avance, tenemos que reducir la pobreza, y para reducir la pobreza hay que distribuir la riqueza, pero la riqueza, para distribuirlas hay que generarla, tenemos que producir la riqueza, y es el sector productivo el que la obtiene. Si el sector productivo no es competitivo, no puede producir riqueza, y todo el sector productivo ocupa energía, y ahí es donde tenemos que comenzar nosotros a cuestionar algunas cosas de nuestras metas ambientales. Vamos a ir a una pausa, don Carlos, y veremos con las metas ambientales después. Vamos a ir a una pausa con nuestros patrocinadores, Bar y Restaurante Tachitos en San Marcos de Tarrazú, Natu Café en San Pablo de León Cortés, que lo sirven exquisitamente en Nuevo Lecos y es quienes también nos atienden aquí en el programa. Y desde luego,
Gracias también a la colaboración del Hotel Arboleda en San Marcos de Tarazú y Copesantos RL. Vamos a la pausa y regresamos hoy desarrollando un tema sumamente interesante con el ingeniero químico don Carlos Eduardo Roldán Villalobos. Regresamos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Copesantos RL. Bien, continuamos con Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Copesantos RL. Quiero enviar un saludo muy especial a don Carlos Vargas. ¿Cómo le dicen a Carlos Vargas? Musa. Musa. Lo dijo usted, yo no, ¿verdad? Musical, ¿verdad? Ah, musical. Musa de musical, ¿verdad? Sí, un excelente músico, exactamente. Para él y su familia, desde luego que un saludo. Y pues también alguien que se manifestó muy bien de usted, don Carlos, don Gustavo Elizondo. Dice que ha estado seguidor de sus ponencias y ha estado hablando con usted. Don Patricio David también le pedí una opinión sobre el tema y me dice excelente profesional que me ha invitado el día de hoy. Muchas gracias. Y además, me están preguntando aquí, sí, efectivamente, dentro de un rato vamos a hablar de paneles solares, que es el tema que a mucha gente le está apasionando y le llama la atención. Usted nos estaba hablando ahorita, don Carlos, de las metas ambientales. Yo escuché hace un mes y medio, un programa que tiene grabado Canal 13 con unos expertos en energías, creo que un argentino, un español y otro más, donde ellos cuestionan el tema económico para hacer estas transformaciones. Exactamente. Que no todos los países están preparados para hacer estos cambios que el mundo requiere. No Correcto. Sé cuál es dentro de esas metas ambientales. Completamente de acuerdo. Miren, yo hace un par de años, desde el año 2009, comencé a advertir al país que nosotros teníamos que reflexionar sobre el tema de petróleo. Le decimos no a buscar petróleo cuando hay un gran potencial en Costa Rica y a raíz de las investigaciones que había hecho descubrí que estábamos comprando el petróleo a $105 el barril cuando producirlo costaba solo 5. En 10 años este país perdió $12.000 millones por importar petróleo en lugar de producirlo en Costa Rica. 10 años con $12.000 millones tendríamos la carretera a San Ramón, la carretera a Limón, tendríamos un tren de alta velocidad moderno que no choque, ¿verdad? Que no choque. Tendríamos dinero para reforestar el país, para sembrar biocombustibles y para un montón de cosas adicionales. Y cuando uno ve el nivel de desempleo que tiene Costa Rica, nosotros no estamos para darnos un lujo de ese tipo. Nosotros tenemos que entender que como quiera el petróleo está disponible y lo ocupamos. ¿Qué sucede? Las energías renovables han sido exitosas para desplazar el carbón y el gas natural en la generación de energía eléctrica. ¿Por qué razón? Porque con el tiempo las inversiones en energías renovables se pagan y el costo prácticamente es cero. Una vez que paguemos reventazón, esa energía eléctrica prácticamente no tiene costo. ¿Ven? Pero las energías necesarias para producir, para sustituir el petróleo, el diésel y la gasolina, son energías que tienen que ser producidas año con año. Estamos hablando de azúcar, estamos hablando de aceite vegetal. Y los costos de producción del aceite vegetal y el azúcar son mucho más altos que hacer una perforación y sacar el petróleo que ya está listo. Entonces, nuestro país entra en discusiones absurdas. Por ejemplo, hace 3 años nos opusimos, yo me quito, se opusieron una serie de expertos en refinerías diciendo que Costa Rica no podía tener una refinería, que no iba a ser rentable, que el petróleo era old fashion, que ya no era. Y resulta que en esos 3 años de atraso en ese proyecto importamos diésel, gasolina y jet fuel en lugar de importar petróleo y nos costó $720 millones en 3 años. Una refinería que vale 1.500. O sea, si quitamos los costos de refinación, nos quedaban $500 millones para pagar la tercera parte de inversión. Costa Rica tiene que entender que tenemos que decirle sí al progreso. Y el tema de los biocombustibles es un tema que hay que verlo con mucho cuidado, porque el aceite vegetal es más caro que producir diésel y nos va a pasar eso. Entonces, ahí donde tenemos que tener cuidado porque no podemos ser más papistas que el Papa. La realidad es que solo el 13% de las emisiones de CO2 que van al ambiente a nivel mundial provienen del sector transporte. El mayor responsable de emitir CO2 en el ambiente es el sector eléctrico, porque queman carbón y gas natural. Y Costa Rica desde hace 35 años, le dijo,
no a esas energías. Mientras solo hemos quemado el 6%, producido el 6% de nuestra energía con energías térmicas, a nivel mundial han producido más del 65%. Entonces, nosotros tenemos autoridad moral para decir al mundo, vean, estamos perdiendo empleos, porque nosotros asumimos la responsabilidad con el mundo y con el ambiente de producir con energías renovables. Señores, les toca a ustedes hacerlo. Pero decir que no vamos a buscar petróleo y que vamos a irnos con biocombustibles cuando tenemos un tratado de libre comercio, ¿con quién? Con Colombia, con México, con Canadá, con China. ¿Qué tienen en común todos esos países? Producen petróleo y gas natural. Entonces, mucho cuidado con lo que estamos haciendo, porque hay un sector grande de nuestra economía que no va a poder competir cuando otros países sí le dicen sí a energías baratas, que tienen su impacto ambiental, pero también pueden ser producidas de forma amigable con el ambiente, como lo hace Noruega o como lo hace Australia. Entonces, ahora sí, volviendo al tema de energía solar, definitivamente creo que la energía solar va a seguir siendo o es la energía con mayor crecimiento. Han bajado mucho los paneles, se están desarrollando técnicas para almacenar energía, entonces yo puedo producir mi energía solar, electricidad en el día, acumularla y usarla en la noche. Pero hay un proceso, ¿verdad?, todavía de algunos años para que esa tecnología baje de precio. Ahora lo conveniente es que cualquiera de nosotros pone un panel solar y puede bajar el consumo eléctrico, la factura a Copesantos, la factura al ICE, pero ojo, vean qué interesante los paradigmas que solo se dan en Costa Rica. Si usted en Alemania pone paneles solares, como Alemania deja de quemar carbón, hay un ahorro al sistema eléctrico nacional. ¿Ok? Pensemos qué pasa en Costa Rica si todos ahorráramos el 50% de la electricidad. ¿Qué se ahorra el ICE? Nada. Entonces, el ICE va a ir a la RECEP y le dice, mis ventas se cayeron, pero tengo los mismos costos, necesito que duplique la tarifa. Entonces, ese es, ¿cómo le podríamos decir?, el paradigma del ahorro energético en Costa Rica. Si no colocamos la energía que ahorramos en otras partes de Centroamérica, es contraproducente. Porque además hay una realidad, los eólicas hace unos meses no generaron porque no había viento. Exacto, pero hay que pagar la inversión. Pero hay que pagar la inversión. Exactamente. En otros momentos generan y hay tal vez cantidad de energía también ya de la corriente, de la normal, pero no todo el tiempo se puede generar. Entonces, pero tiene que estar, el sistema tiene que estar preparado para, o sea, vamos a ver, si Copesantos no genera con energía eólica, tiene que darle la energía. Tiene que darle la energía a esa persona. Exactamente, ese es muy bueno, Aquiles, que dice que tocó el tema, porque a mí se me fue en algún momento. Las plantas de carbón y gas natural tienen la ventaja que están disponibles el 95% del año, y yo las pongo a producir cuando yo quiero, pero no puedo obligar al viento a estar disponible cuando yo quiero, y no le puedo decir al sol que esté siempre disponible. Entonces, Costa Rica tiene que tener plantas ahí, quietas, y el personal ahí, tranquilo, listo, para que si no hay viento o hay una sequía, entren a trabajar. Y les puedo decir que, por ejemplo, Garavito el año pasado solo operó el 0.5% del tiempo. Tenemos unas plantas en Moín que operan con diésel, y en 3 años no han operado ni una hora. Las arrancan nada más para estar seguro que funcionan. ¿Ven? Ese es el costo que tenemos que tener por depender de energías renovables. Como las energías renovables no son confiables, tenemos que tener un backup de energía térmica por si acaso. Entonces, aquí es donde tenemos que ser sensatos. Nosotros estamos comenzando a impulsar un movimiento en Facebook que se llama Reformemos Costa Rica, donde queremos que más personal técnico participe en ese tipo de discusiones, porque los políticos están confundidos, muy confundidos. Y algunos posiblemente interesados en los combustibles como el aceite vegetal, porque esos son negocios, definitivamente eso no se puede ocultar. Esos son negocios de intereses muy particulares. Bueno, es correcto. Lo que pasa es que hay una parte en la ecuación que no da. Vean, resulta que yo tomo, por ejemplo, palma africana y produzco el aceite. En el momento donde tengo el aceite tengo 2 opciones. Lo meto en la planta para producir biodiesel o lo vendo al mercado internacional. Si lo meto en la planta para producir biodiesel y el biodiesel lo vendo al precio del diésel, no me da la ecuación, porque el aceite de palma ya es más caro que el diésel.
Correcto. Entonces, eso es como agarrar lomito, molerlo y hacer hamburguesas. Estuve leyendo, ingeniero, la situación en Uruguay, que lo censuran, es como una falta de planificación de la política energética, con el superávit de producción de energía eólica, que tienen que venderla a tarifas ridículas, porque lo hidroeléctrico está supliendo toda la demanda nacional. Es correcto, a nosotros nos pasó algo parecido. El año pasado, Panamá, vamos a ver, esa es la frontera de Costa Rica y Panamá. Panamá las plantas hidroeléctricas las tiene muy cerca de la frontera con Costa Rica, pero el consumo lo tiene en Panamá Centro. La línea de transmisión desde la frontera de nosotros a Panamá Centro no da abasto para llevar toda la energía que produce Panamá. Entonces lo que le sobra a Panamá lo ofrece a El Salvador. ¿Pasando por dónde? Por Costa Rica. ¿Pasando por dónde? Por Nicaragua. Entonces, si Panamá tiene exceso y nosotros tenemos exceso y la línea no da, Panamá y Costa Rica entran en una lucha de precios y oigan, mientras nuestras empresas pagan 15 centavos, llegamos a exportar energía a 3 centavos. ¿A quiénes? A los que están compitiendo con nosotros en El Salvador y Honduras. ¿Ven el tema? Entonces aquí es donde uno se dice, pero ¿cómo es que llegamos a esto? Falta de planificación. Yo lo dije hace 5 años. Hace 5 años advertí que esto iba a ocurrir. Pero habían intereses, o había desconocimiento, o no sé qué. Pero entonces me criticaron, que cómo era que un profesor que impulsa energías limpias estaba advirtiendo que no podíamos hacer más energías, meter más plantas hidroeléctricas. Yo le dije, es que son cosas distintas, aquí hay que tener los pies sobre la tierra, ¿verdad? Pero hace 5 años, si nos hubieran hecho caso, entonces, que tenemos el problema con la isla Calero, no te preocupes, pero venga, sentémonos aquí, hablemos de lo que nos interesa, la línea de transmisión de Nicaragua. ¿Qué ocupas para ampliar la línea de transmisión? Es que me interesa exportar. 25 millones de dólares es lo que tiene que invertir Nicaragua para poder triplicar la capacidad de transmisión eléctrica. Vamos a ir a una nueva pausa con nuestros patrocinadores, Bar y Restaurante Tachitos en San Marcos de Tarrazú, Nuevo Lecos en San Pablo de León Cortés, donde les sirven el mejor café, Natu Café. Natu Café. Y de Hotel Arboleda también en San Marcos de Tarrazú, y gracias a la colaboración de Copesantos RL. Vamos a la pausa y regresamos con este interesantísimo tema con el ingeniero químico don Carlos Eduardo Roldán Villalobos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Copesantos RL. Bien, regresamos con Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Canal 12 Altavisión y también por Radio Cultural Los Santos, y con reprise el día miércoles a partir de las 7 de la noche. Hoy conversando con el ingeniero químico don Carlos Eduardo Roldán Villalobos acerca de las energías renovables. Queremos invitar a nuestros televidentes y oyentes que si quieren formular alguna pregunta específicamente para don Carlos la pueden hacer al número que vamos a poner en pantalla o por un mensaje de texto al número que vamos a presentar en pantalla. 8393. Ok, una consulta concreta y se la trasladaríamos al ingeniero para que la pueda evacuar. Hablando de ese tema que decía don Santiago del problema de Uruguay, a mí me llamó la atención porque ahora en diciembre pasamos de Colonia hasta Montevideo en bus, y ese trayecto tiene un tendido de eólicas inmenso, o sea, yo no sé cuántos kilómetros serán, y un país pequeño. Costa Rica tenemos 3 proyectos, creo, el de Guanacaste. Ya ahora hay más, viera que digamos, tenemos Tejona, el del Valle Central, el de ustedes, el de aquí, de Santos, y hay más, está el de Guanacaste, el de Tilarán. El de Tilarán, en Tilarán ahí ya hay como 5 proyectos diferentes. Ahí están creciendo. Pero jamás la cantidad que hay en este trayecto de, puede ser que sí. de Colonia, y no sé en los demás lados, ¿verdad? En los demás lados de Uruguay. Entonces ahí tal vez tenga que ver un poco con lo que dice don Santiago. Ingeniero, a mucha gente le sigue preocupando, bueno, hay una aclaración que está pidiendo aquí. Sí, voy a leerte, es una pregunta que nos hace nuestro compañero Johnny Quesada. Dice que te referiste al tema de que la energía solar es una alternativa para el consumidor residencial. Que ¿cuál sería el tiempo de recuperación de la inversión de paneles para un consumidor promedio de 150 kilowatts mensuales? Esto lo pregunta porque hay un enorme porcentaje de usuarios de Cope Santos que andan por ahí o inclusive un poco más abajo del consumo mensual. Correcto. Vean, nuevamente... Perdón. Y para completar la pregunta, él dice,
a partir de qué nivel de consumo residencial empezaría a ser rentable la inversión en energía solar. Recordemos esto con mucho cuidado. Las empresas generadoras tienen que recuperar la inversión. Entonces, si muchas personas ponen paneles solares, se les va a caer las ventas y lo que van a pedir es un aumento de tarifas. Entonces, aquí puede haber un problema, y es, yo hago la inversión para ahorrarme energía eléctrica y luego en la noche me van a cobrar más por la energía eléctrica porque hicimos reventazón y ya no ocupamos esa energía. Entonces, es un arma de doble filo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se puede recuperar? Una persona de 150 kWh por mes, una familia, está en el nivel más bajo del precio. Entonces, posiblemente él no va a recuperar esa inversión ni en 10 años, ¿verdad? Eso es una realidad. Sobre todo porque el consumo eléctrico fuerte de las familias es en las noches, donde estamos viendo televisión, donde estamos cocinando, etc. Entonces, si yo pongo paneles solares en el día, será si acaso para mantener la refrigeradora encendida. Entonces, no crean que porque yo pongo un panel solar ya me quedé y digo ya no le voy a comprar energía eléctrica a Copesantos. Esa expectativa se fue. Sí, no, mucha gente tiene esa expectativa. Sí, no puede ser en así. una peluquería vamos a poner 2 paneles solares y vamos a recuperar la inversión, no se va a... No, exactamente. Entonces, ahí tenemos que ver que, hasta son falta de escrúpulos de parte de los que venden los paneles solares de generar una expectativa así, porque claro, yo vendo el panel solar, luego me voy y si recuperaste la inversión, entonces no es mi problema, yo hice el negocio, pero la verdad es que le va a quedar a la persona el costo ahí, ¿verdad? Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Sí. Yo les sugeriría, para que me crean, que hagan un proyecto piloto. Nada más pongan una casa de 150 kWh, vean a ver cuánto se va a ahorrar, vean a ver la inversión y publiquen los datos. De hecho, Copesantos está haciendo un proyecto aquí piloto en el mismo edificio de Copesantos. Ok. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí van a poder ustedes darse cuenta de eso. Ahora, hay un detalle con Copesantos. Claro, este proyecto piloto no generaría la misma experiencia porque estamos hablando de un edificio donde trabajan 100 personas más o menos durante el día, con computadoras encendidas, aires acondicionados, etc. Entonces es un consumidor, digamos de esa forma, de mucho más alto kilowatts. De hecho, Copesantos ha instalado 400 paneles ya. ¿Aquí? Sí. Bueno, eso es lo que tienen que ver. Ahora, Copesantos tiene una ventaja que no tiene el ICE. Copesantos tiene que comprar la energía eléctrica a alguien, porque no todo lo genera. Entonces, lo que un consumidor de Copesantos produzca, Copesantos deja de comprárselo al ICE. ¿Ven? Correcto. Entonces, puede haber ahí un efecto neutral en las finanzas de Copesantos de que no me afecta. Solo que el dato que yo tengo es que el Copesantos le debe estar comprando la energía eléctrica al ICE alrededor de unos 45 colones, 50 colones el kWh. Y al sector residencial se le vende a 70, 80. Entonces, lo que va a dejar de vender le afecta más que lo que deja de comprar. ¿Ven? Entonces, yo personalmente, como les digo, estoy asustado de la sobreoferta de energía renovable a la que llegó el país, que eso en ninguna parte del mundo se hace. O sea, volvemos a lo mismo. Qué bonito ir a decir a París, el 100% de nuestra energía eléctrica es renovable, y todos los ambientalistas nos aplauden. Pero ¿cuál empresa va a venir a Costa Rica a generar empleo por el hecho de que nuestra energía, el 100% sea renovable? Tenemos que tener cuidado porque los políticos y los seres humanos podemos ser propensos a cualquiera de los 7 pecados capitales. Y el pecado capital de la vanidad es la que nos puede orientar a tener una meta que sí, 100% de energías renovables, y voy a ir a que me aplaudan, voy a ir a que pongan la bandera en la Torre Eiffel, pero la verdad es que si esa meta implica perder competitividad, perder empleos y generar pobreza, no se vale. No se vale hacerlo así. Bueno, entonces, es un tema, como les digo, que tenemos que... Don Carlos, expliquemos el fenómeno de Alajuela, que es el que está más visible actualmente, ¿verdad? Con 800 paneles solares, un convenio de la empresa que lo instaló, recupera su inversión con el ahorro de energía mensual que genera eso. Es decir, si la liga pagaba 20 millones al mes de facturación, ahora está pagando 8. Con esos 12 millones
ahorro se está pagando la la inversión, correcto. Está proyectada para 5 años, pero no todos los casos pueden ser iguales. No todos los casos son iguales. Porque Y la inversión no la hicimos nosotros, la hace la empresa que... eso es, Es que la factura eso eléctrica es la que determina ahí lo que, la lo que, necesidad, la lo que, posibilidad más bien. exacto, las empresas que venden los paneles solares lo que están haciendo es, yo hago la inversión con un fondo revolutivo que existe en el cual los ahorros se... Siempre y cuando encuentren los inversionistas. Que Siempre y cuando, exactamente. Entonces, claro, la Liga Deportiva Alajuelense, la Liga, es una empresa comercial. Entonces, el costo de la energía eléctrica de ellos es de las más altas, Sí. y tal vez hasta el doble, en Es algunos otro. casos, que lo que es la energía eléctrica para el sector residencial. Entonces, en esos sectores comienza a haber un beneficio. Pero como les digo, esos ahorros, o sea, ese dinero que no le estamos devolviendo al ICE por las inversiones que ya hizo, alguien las va a tener que pagar. Entonces, esas son se las les pagará partes. la factura general. Se le traslada a la general, o se le vamos a ver, imaginémonos. Lo por que ejemplo, estamos hablando ahora, que ese es el tema de esta reventazón, lo explica perfectamente. O sea, hacer el proyecto de reventazón tuvo un costo. Exactamente. Eso hay que pagarlo, Exacto, vendiendo electricidad. así es. Si la electricidad que se produce no se vende, entonces lo que se vende tiene que venderse más caro para poder pagar la reventazón. Exactamente. Sí, ¿Ven? ese costo hay Entonces, que trasladar. por eso les digo que vean, cuando llegan los políticos y nos dicen que quieren que en Fometa, que el 100% de nuestra energía renovable, de nuestra electricidad sea 100% renovable, nos advirtieron que íbamos a pagar hasta 35.000 o 50.000 colones más por familia al año por esa meta. ¿Alguien lo dijo? No, no. No, por eso. Pero sí hay mucha presión pública al respecto, o sea, porque Es que lo promocionaron mucho. Claro, Es que exigiendo estamos de acuerdo. exigiendo el reglamento, que la RECEP se pronuncie. Exactamente. El Ministerio de Energía corriendo para tener el reglamento. Así es. Ya aparentemente ya está para... Ya está el reglamento, ya está. sí. Supongo yo que se va a hacer una caja de Pandora, pero no, las expectativas no se van a cumplir como... Bueno, ahí hay hay que ver cómo evoluciona, ¿verdad? Pero yo les digo lo siguiente, en este momento lo que tenemos que ocuparnos ya y entender que esto es un problema nacional de alto nivel, de altísima prioridad. Y señores, el presidente de la República y el ministro de Ambiente y Energía tienen que estar en Nicaragua ya y en Panamá ya, viendo a ver cómo amplían la línea de transmisión. Porque si nosotros exportamos esa energía a El Salvador y a Honduras para que ellos no consuman térmico, podemos recuperar el dinero para que los salvadoreños y los hondureños paguen reventazón mientras nuestra demanda crece lo suficiente para comenzar a consumirla. Entonces, los proyectos como Diquís, para que tengan ustedes una idea, reventazón produce alrededor de 1.500 gigawatt al año. Centroamérica genera 15.000 gigawatt al año quemando combustibles. O sea, si hubieran 10 plantas como reventazón, tienen mercado asegurado en Centroamérica siempre y cuando existan líneas de transmisión. Lo que a mí me preocupa y lo que a mí me asusta es que veo un Ministerio de Ambiente y Energía con muy pocos recursos, una viceministra sola, porque el ministro de Ambiente y Energía, don Edgar Gutiérrez, que puede ser una persona muy capaz, no entiende el problema energético. Si lo entendiera, jamás habían promovido una moratoria en la búsqueda de petróleo de hasta el 2021. Estuve leyendo el plan energético que propuso René Castro y no encontré nada previsto en ese tema. No lo hicieron. Entonces es una carencia No lo hicieron. primero de la política nacional. Mire, por eso les digo, yo les invito a todos ustedes que nos acompañen en ese sitio en Facebook que estamos abriendo, Reformemos Costa Rica, porque lo que queremos es que un grupo le diga al país con valentía las cosas. ¿Sabe por qué no lo hacían? Porque para muchos decir que vamos a hacer proyectos hidroeléctricos para exportar electricidad era activar a los ambientalistas para que se opongan a hacer un liquis o se opongan. Oigan, si en este momento la mejor forma de reducir el costo de la electricidad, ¿cuál es? Que el ICE venda más, porque diluimos los costos. ¿Ven? Pero entonces, la meta de exportar electricidad debe ser una meta tan importante como el turismo. O sea, nosotros exportar electricidad nos puede generar hasta $2.000 millones por año. Lamentablemente, pues hubo una iniciativa, yo presenté un proyecto de ley al Tribunal Supremo de Elecciones para que la exportación de electricidad se declarara de interés nacional, para que Recope buscara petróleo, no la compañía transnacional, Recope, para que también produjéramos fertilizantes y hacer un encadenamiento,
pero lamentablemente en Costa Rica el pueblo no tiene el poder que uno esperaría que tuviera en pleno siglo XXI. Entonces, ahí los invito para que se unan a esa lucha. Nos dice que tenemos que ir a una nueva pausa. Vamos a la última pausa del programa y ya regresamos, agradeciéndole desde luego a Nuevo Lecos en San Pablo de León Cortés por la atención que siempre nos brindan. Delicioso café, ¿verdad? Delicioso. Las empanadas mejor. Muchas gracias a las muchachas que aquí siempre nos atienden los días viernes. También gracias a Bar y Restaurantes Tachitos en San Marcos de Tarazú, donde se degusta la mejor comida internacional, donde la cocina es todo un arte, y don Osvaldo Sánchez Benavides, todo un artista en la cocina también. Y, desde luego, al Hotel Arboleda, también en San Marcos de Tarazú, donde se hospedan los invitados especiales del programa Hablemos. Hoy no se va a hospedar porque va para Cartago, exactamente, don Carlos. Y se lleva al doctor también. Desearía, pero... Sí, nos vamos en caravana. Vamos a la pausa y ya regresamos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Coope Santos RL. Hoy conversando con el ingeniero químico don Carlos Eduardo Roldán Villalobos acerca de las energías renovables en Costa Rica y las consecuencias. Doctor, tenemos unos saludos. Sí, tenemos un par de saludos acá de personas que han reportado sintonía y que dicen que siempre están siguiendo el programa, entonces muy agradecidos con don Hugo Chinchilla en Santa María de Ota, don William Moreno, que también felicita a Carlos por el programa y la información como le está transmitiendo, y a don Gerardo Solís Mata, famoso Humitas, que no se pierde el programa. Humitas. Humitas. Buen elemento. Un saludo para don Gerardo. Yo quería decir que buen Humitas. No. Eso es un apodo nada más. Okay. Don Santiago, tiene una consulta para Sí, tengo. don Carlos. Es un tema que, como también tiene tanta vigencia, el tema de la generación de energía por el método de la biomasa, Claro. porque también se oye frecuentemente de gente interesada en el tema. Y también, doctor o ingeniero, después de que tal vez nos deja al final como una conclusión, porque así se promocionó el programa, dentro de la situación que ya hemos visto a nivel nacional, la perspectiva para salir de este letargo en que nos encontramos, porque hay un letargo profundo, ya lo hemos demostrado con la conversación, qué perspectiva se vislumbra para el país con la apertura para la generación y los proyectos del ICE y la carencia de instalaciones o infraestructura para trasladar esa energía. Muy bien. Bueno, hay dos iniciativas que se están manejando, ¿verdad? Que bueno, ya dijimos la exportación de electricidad. También en la política energética nacional se contempló reducir la tarifa al sector productivo nacional, lo cual a mí me parece muy acertado. Un compromiso del gobierno. De hecho, sí, es un compromiso del gobierno, solo que no se logró hacerlo para todos por ahora. ¿Qué fue lo que se planteó? Nosotros hace unos años habíamos advertido que en países desarrollados la tarifa del sector industrial es mucho menor que la tarifa del sector residencial, porque una cosa es la energía eléctrica que se usa para generar riqueza y empleo, y otra cosa es la energía eléctrica que se usa para consumo. La relación en Noruega es un 60%, en algunos países es un 50%, en Costa Rica más bien, en algunas partes la industria paga más que las casas. Entonces se planteó que la exportación de electricidad financiara la rebaja en las tarifas del sector productivo nacional, y entonces pues esperaríamos que con tarifas de 10 centavos en lugar de 15, las industrias comiencen a incrementar su consumo. Tenemos 10 años en que el sector productivo no aumenta su consumo eléctrico. En 10 años el consumo de mediana tensión se ha mantenido. Eso significa que el sector industrial está estancado, porque irremediablemente si queremos producir más en la industria hay que consumir más electricidad, pues si en 10 años no aumenta es que simplemente que ese sector está en crisis, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo evoluciona el hecho de que tengan acceso a una tarifa más conveniente y ver si eso reactiva al sector, porque eso sería lo primordial. En lugar de exportar energía eléctrica 5, vendamos en la industria nuestra para que genere empleo. Porque lo que no tiene sentido es que le vendamos la energía a 5 centavos a Nicaragua para que nuestras empresas se vayan a Nicaragua a producir allá. Yo tenía una consulta y otra que le hace uno de nuestros televidentes.
Lo de Nicaragua, es que entendí usted que Nicaragua tiene corrientes más cara de energía que en Costa Rica. Sí. ¿Por qué algunos sectores empresariales se van para Nicaragua? Porque es que es más, muy más bien, competitivo. muy buena pregunta. La competitividad de un país depende de varios factores: tipo de cambio, salarios, costos de energía, infraestructura, etcétera. Es un conjunto. Entonces, yo cuando comencé a hablar sobre la necesidad de buscar petróleo, es que lo único que Costa Rica puede ofrecer a la industria para bajar sus costos de producción es energía barata, petróleo y electricidad más barata mediante exportaciones. ¿Por qué? Porque el salario de Nicaragua es la tercera parte del salario aquí, y a veces hasta menos. México tiene un salario base de $120 por mes, Costa Rica lo tienen 500, salario mínimo. México devalúa la moneda de 9 a 15, 16, 17, 18. Costa Rica en 7 años prácticamente está. Entonces Costa Rica está afrontando un problema. Costa Rica apostó a una economía interesante, servicios, etcétera, que elevó mucho la inflación, que elevó mucho los costos de producción, pero somos un oasis de en América Latina. No es lo mismo, por ejemplo, tener un tratado de libre comercio entre Alemania e Italia, donde los costos son parecidos, que tener un tratado de libre comercio con Nicaragua o con Honduras. Entonces nosotros ocupamos que toda la región se desarrolle para que aumente sus costos de producción y nosotros volver a ser competitivos. Pero eso no va así. Nada más un detalle. Recuerden que hace unos 5 años Estados Unidos entró en una gran crisis. Su desempleo subió casi al 10%. En la crisis del 2008, del 2009, que fue la crisis inmobiliaria. ¿Cómo sacó adelante Estados Unidos a su economía? Con energía barata, produciendo más gas natural. Entonces le ofrece a la industria el gas natural a 5 centavos cuando en Alemania les cuesta 16. La energía eléctrica a 5 centavos cuando en el Reino Unido está en 14. Entonces eso logró más productividad, poner a Estados Unidos en el mapa otra vez de competitividad. A eso tenemos que apostarle nosotros. Y en el tema de biomasa, nada más decirle que la biomasa en Costa Rica puede ser una buena alternativa, ¿verdad? Pero siempre pensemos en que ahora nuestro problema es cómo hacemos para incrementar el consumo eléctrico para que el ICE tenga dinero para pagar sus proyectos. Esa es la parte importante. Dos preguntas más. Una mía otra vez. El tema de la refinería. ¿Usted está de acuerdo o en contra? No, definitivamente estoy de acuerdo con una refinería. Lo que pasa es que eso no significa que esté de acuerdo con el contrato Soresco. Vamos a ver. Si yo les digo a ustedes que en 3 años de atraso, es muy sencillo el cálculo. Es tomar lo que consumimos de diésel, de gasolina, de jet fuel, multiplicarlo por el precio internacional y nos dices, nos costó tanto. Tomo el precio del petróleo, calculo cuánto petróleo había que traer, lo multiplico y me da la diferencia y me da $730 millones. Y otro tema con la refinería. ¿No es cierto que la tendencia a futuro es que los países productores a ellos les sirve en todo caso exportar el petróleo como petróleo, que venderle a los países la gasolina, el diésel? Que cada vez más bien nos estamos exponiendo a pagar más altos precios por gasolina, claro, porque los países productores no hacen van a dar abasto. Vean lo que está pasando. Nosotros importamos en 95. Muy rápido porque nos quedan 2 minutos. Sí, nosotros importamos la gasolina de Estados Unidos. Bajó el precio del petróleo, bajó el precio de la gasolina. Se incrementa la demanda de gasolina, pero no hay más refinerías. Entonces las refinerías están hasta aquí. Y entonces eso está elevando los precios. Por eso a Costa Rica le conviene tener una refinería. No significa que la de Soresco. Don Carlos, una pregunta que nos hicieron acá es que el petróleo, el que usted habla, es el que está en la parte marina, en los 200 millas marinas. Exactamente. Nosotros el petróleo está enfrente de Limón, hay una zona muy promisoria, y la otra está en San Carlos, donde hay gas natural, y ahí hay una concesión internacional que para mí es un error, ¿verdad? Porque se le dio a ellos toda la zona de San Carlos para que produzcan gas natural, y lo curioso, el ICE tiene la máquina para sacar el gas natural. Entonces, esa compañía Malón buscó al ICE para que el ICE le haga la perforación. O sea, le dimos el 85% del gas natural de San Carlos a una compañía internacional para que ponga al ICE a trabajar. Una conclusión entonces, don Carlos, que es el tema que nos trajo aquí hoy. ¿Recomienda o no finalmente la energía solar, los paneles solares? Muy rápido. Porque ya sí, va a depender mucho de cada caso. O sea, no se puede generalizar, es un tema que tienen que verlo con calma. Yo lo que les diría a las personas que quieren introducir es, háganlo primero en pequeña escala, pongan un panel pequeñito, evalúen
y si vale la pena lo pueden ir ampliando, porque no hay diferencia entre poner 1 metro cuadrado y 2 metros cuadrados. El costo o sea, es un costo que va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces es mejor que tengan cuidado ahí, porque el gasto inicial puede comprometer la economía de una familia, ¿verdad? Y pues ya para terminar, yo creo que definitivamente tenemos que tener más participación en este tipo de eventos. Sí. Tenemos que activar nuestro trabajo en la parte política. Necesitamos que el pueblo escuche la realidad y que los políticos, tal vez escuchándonos ya en un panel serio, comiencen a recapacitar sobre lo que están haciendo con Costa Rica, porque no podemos seguir así. Entonces, nuevamente, pues agradecerles y invitarlos a que se incorporen a... Tal vez sería interesante ya que nos dé su número telefónico, por si alguien quiere, si es factible, ¿no? Su número celular, no hay problema. Si alguien quiere hacer alguna consulta con usted en particular ya sobre que el tema lo pueda hacer. Sí, dámoslo despacio y después lo vamos a poner aquí en un futuro programa. Perfecto, mi celular es el 8841-1465. También me pueden encontrar en Facebook, en Carlos Roldán Villalobos. Y los invito pues a los que entiendan que tenemos una responsabilidad para trabajar por Costa Rica, a que ingresen al sitio de Facebook Reformemos Costa Rica, donde vamos a tratar de... Problemas Costa Rica. Reformemos Costa Rica. Vamos a ir entonces con don Elías Calderón Monge, gerente general de Copesantos RL, que tiene su posición, supongo yo, o alguna consulta acerca del tema que hemos desarrollado esta noche con el ingeniero químico, don Carlos Eduardo Roldán Villalobos. Buenas noches, don Elías. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Santiago, y a don Carlos, muchísimas gracias, y porque ha estado un programa muy claro, muy buena información. Eso creo que es sumamente importante para todos los radioescuchas y personas que ven el programa. Cuando habla del petróleo, yo estoy de acuerdo con don Carlos en ese tema, solo que tenemos un buen problema, que es la parte ambiental. ¿Cómo manejar ese tema ante una propuesta de ese tipo? Y agradecerle, pues en realidad ha sido muy, muy claro el programa. Don Elías, es un placer saludarlo nuevamente. Vean, voy a poner en esa perspectiva. Costa Rica tiene el desempeño ambiental número 54 en el mundo. El 85% de los países que nos superan producen petróleo y tienen refinerías. Noruega produce petróleo en el Mar del Norte, que es uno de los mares más bravos que existen, y tiene un desempeño ambiental, está en la posición creo que es número 5, número 7 a nivel mundial, y Australia también lo tiene. La realidad, señores, es que hay tecnología, hay ingenieros. Costa Rica está produciendo un motor para ir al planeta Marte. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que no tenemos capacidad para hacer una perforación de forma amigable con el ambiente? O sea, lo podemos hacer. Entonces, el tema aquí viene, para mí se resume en una de las tres: desconocimiento político, que no saben que sí hay tecnologías para hacerlo bien; falta de capacidad para no entenderlo; o cobardía. Lo saben, lo entienden, pero no se atreven a proponerlo. Ese será otro tema, don Carlos, después. Así es. Muchas gracias, don Carlos, por habernos acompañado en este programa tan importante, y creo que muchas de las dudas e inquietudes que tenían nuestros oyentes y televidentes creo quedan aclaradas, y si no, pues don Carlos, yo sé que nos vuelve a acompañar, el doctor lo vuelve a invitar. Claro, claro. Nos vuelve a acompañar para seguir analizando estos temas, sobre todo cuando ya Copesantos tal vez tenga ya en práctica el plan piloto que está desarrollando, que es muy importante, y ahí la gente de la zona, pues los industriales, los comerciantes, van a tener un parámetro, supongo yo, para poder, y Copesantos también, la autoridad moral y objetiva para decirle si funciona o no funciona el proyecto. Exactamente. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias a ustedes. Y a todos nuestros amigos oyentes y televidentes les agradecemos la atención prestada a su programa. Los invitamos para que nos vean y nos escuchen de hoy en 8 en una edición más de su programa Hablemos. Muchas gracias y buenas noches.